Bueno, ah, después de estar casi 30 días en cama, víctima de COVID, superar y con daños colaterales en mis pulmones, que lo estoy tratando ahora, por eso mi voz es un poco mal ahora, ya mejorará. A pesar de haber vivido esto, y de los 30 días tuve 2 días en crisis donde se pensaba que no amanecía, a pesar de eso, sigo manteniendo mi pensamiento de que el COVID no es el mal en el planeta, por lo menos en el Ecuador. En el Ecuador es la corrupción. La corrupción supera en todo sentido el COVID. Vemos a diario, cómo asambleístas que hacen leyes, que fiscalizan, están involucrados seriamente en escándalos de corrupción y en el país no pasa nada. El señor Franco Romero, ex social cristiano, luego para ser candidato en el Oro se lanza por Creo, después se va, forma un grupo, el BADI, el grupo de esas famosas mayorías móviles que son para hacer billete, y hombre, que yo lo puedo decir ahora públicamente porque es real lo que voy a decir, maneja los hospitales en el Oro. Sin embargo, no se habla del tema. Se habla del tema de Mendoza involucrado, que él ha repartido con el grupo El Badi unas $300,000, que cada asambleísta ha cogido $90,000. Pero ¿quién maneja el Oro? ¿Quién maneja Loja? Porque Loja no se maneja los hospitales solitos. También los asambleístas, la prefectura, las alcaldías están involucradas en corrupción. Y la pregunta es, ¿qué se está haciendo? Caen los pescaditos, esos pescaditos chiquititos, como el entrenador de Salcedo, el señor Abraham, que lo cogen por vender medicinas a $1,000 y pico, robadas en el Seguro Social, y meten presos de la bodega, claro, a los más fáciles. Pero los que están arriba, ¿qué? ¿Hemos visto un pez gordo al respecto? No hay un pez gordo. 144 hospitales en el país, todos involucrados con actos de corrupción. La pregunta es, ¿quiénes de arriba cayeron? La señora ministra del gobierno Romo, involucrada también aparentemente en el tema Mendoza, va a declarar quizás, pero de ahí no va a pasar. ¿Por qué? Porque los peces gordos en este país no caen, porque la corrupción es una mafia infinita que ha rodeado a todo el país y no se va a actuar desgraciadamente por ahora, porque como dije al principio, esto es una mafia que involucra casi a todo el sistema político del país y a los jerarcas del gobierno. Le voy a hacer escuchar un audio que ya se hizo público en redes sociales, un audio obtenido de forma fraudulenta también, pero un audio que lo ha reconocido la persona que se encuentra ahí y es el director en Loja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, señor Ricardo Bueno. Él nos dice y da respuesta de que quienes nos gobiernan en Loja. Le voy a hacer escuchar. La mayor parte de la gente de aquí que nos gobierna no son ladrones, son mafiosos, son asesinos. Y dame bien lo que te digo. Tengo de todo la información, de todo. De varón que putas es el testaferro que compraba el colegio, pues abogada, la construcción de todo lo que es el hotel en Catamayo. Puta, cómo salen los concejales también que son testaferros del man, todo lo del hijo, las camaroneras, todo lo que tenían aquí de las canteras que le venían al mismo municipio, todo lo que tienen en el Perú. ¿De quién más es saber? Me compito los 14 millones que manejan la hija en Canadá, que sacó de la ENSA, de Gutiérrez. Todo lo que tenía con María Olay en la zona franca y en Paita, en Perú. Si te contara tu y tal la verdad lo que han hecho el chico de Perú. Todo lo que puta picoita, Mao, cómo vendía los cupos de combustible, Mao, cómo no le pagaba a Israel de enero al otro. Yo creo que es suficiente para darnos cuenta. Hay quienes saben todo, se las saben todas. Eso es. Bueno, el señor Bueno, de apellido, hay que aclarar eso, ¿no? Obviamente que cuando alguien tiene esa información y conoce, hay que judicializar ese tipo de cosas. Tenemos que, la justicia, actuar de verdad. Mira lo que pasa, a un segundo que corto nada más, tema Guayaquil. Hay una orden de prisión que se pide la fiscalía contra Jacobo Bucarán y el juez dice no. Entonces aquí estamos hablando de toda una red. Y lo que pasa con el señor Bueno, lo que está diciendo en este momento, está pasando en el país, pero ¿por qué cuando tú tienes una información, y más aún, cuando eres un alto funcionario, ¿por qué no vas a la fiscalía? ¿Por qué no pones una denuncia? Porque son también ellos parte del sistema de corrupción. El país, por desgracia, está podrido en el sistema de corrupción. Y a mí, por mi origen lojano, siempre sigo lo que pasa en Loja, estoy pendiente, y siempre he tenido otra impresión, debo ser honesto,
en la clase política que existe en Loja, por la cuestión cultural, por los principios, una provincia culta, de un nivel cultural diferente, sin menospreciar las demás provincias, por supuesto. Pero lo que estamos viendo ahora es que existe una cultura así del ciudadano, quizás, que hay muchas quejas sobre el tema COVID, que no han actuado correctamente, pero eso es aparte. Pero la clase política de Loja es despreciable. Es lo que está pasando ahora con el tema de los señores de Creo que pasan en Loja, que andan peleándose por manejar ciertas directivas y lograr así ser candidatos. Esto pasa en el país entero. Aquí se negocia candidatura, aquí se paga para ser candidato. Por eso cuando un funcionario, vamos a decir un prefecto, por ejemplo, o no generalicemos, un asambleísta, paga para ser candidato, porque los políticos, los partidos políticos les cobran, y esto se lo digo yo que conozco el sistema político muy bien, le cobra a quien encabeza la lista, les cobra para ponerse en la lista. Entonces cuando llegan a la asamblea, por eso se abren de los partidos, arman sus bancadas móviles, porque esto es un negocio. ¿Cómo le puedes tú exigir a un candidato que está pagando para ser candidato a que siga las reglas de un plan de gobierno de trabajo o un proyecto determinado? No, por eso cuando la asamblea gana, todos ellos se movilizan en diferentes posiciones para hacer los grandes negociados. Pero hay quienes dicen, Edgar, el que paga para llegar, llega para rodar. Y no solo sucede en el nivel de la asamblea, en donde se ha visto en las últimas semanas los escándalos del reparto, no solo de hospitales, sino también de otras instituciones. Denunciaba, por ejemplo, el subdirector nacional de Unidad Popular, Sebastián Ceballos, de Cuenca, que el señor ministro Granda tiene a los familiares, 9 de los que ellos han logrado contar, desde la mamá, que ya hace poco nomás dejó de ser funcionaria diplomática en el extranjero, el tío, la prima, el hermano, la hermana, y así se han repartido diferentes instituciones, incluida la justicia. Entonces, esto perjudica más cuando es a niveles de gobiernos autónomos descentralizados, llámense prefecturas o alcaldías, porque son quienes manejan dinero, recursos públicos de los ciudadanos, que deberían en este momento de crisis estar orientados al sector salud para prevenir y tratar de disminuir el incremento que en Loja ya nos preocupa. Pero de aquello no se ve. No se ve nada, lo único que se puede observar es preocupación por el tema político que se nos viene en el 2021, pero utilizando los recursos públicos. Ahí sí recorren la provincia a cambiar directivas y a imponer inclusive candidaturas. Tenemos una basofia humana como dirigencia política en el país. Basofia, basura, gente que no sirve. La política es un negocio donde simplemente invierten para llegar a ciertas posiciones, enriquecerse. Solo comencemos con el principio de la Revolución 2007. ¿Quiénes nos gobernaron? Los mismos. El señor Patiño, por ejemplo, fue como 5 veces ministro. No existían más ciudadanos en el país que el pequeño grupito revolucionario. Salía de un ministerio para entrar a otro. Después salía ese voto para otro. Y daban el círculo, el mismo grupo. Moreno ha hecho lo mismo. Reencauchó la revolución, cogiendo a aquellos que se pelearon, que eran correístas, y el mismo círculo, al extremo de que hasta para poner a un vicepresidente, la última candidatura, puso a los señores de ruptura, que son los que dominan este gobierno, jovencitos que sí han trabajado, o no tan jóvenes ahora, pero que han trabajado, pero que han hecho la política una profesión. Y todos a nivel nacional, no solamente en Loja, en Cuenca, en Guaya, todos se reparten los cargos. Como ellos son los dueños, los jeques del país, entonces un ministro nombra, como tienen el mismo círculo, pone a la mamá, al sobrino, al abuelo, al cuñado, al amante en diferentes cargos. Lo hemos visto en las embajadas, en los consulados, en diferentes posiciones. Hay un asambleísta en Guaya, del esposo manejando los hospitales, donde están involucrados en corrupción. Con toda seguridad pasa lo mismo en Loja. La gobernadora, ¿quién es su esposo? Un asambleísta. Es que no tenemos entonces más gente en Loja. O sea, eso es lo que tenemos que entender. El gobierno la coloca a la señora gobernadora en Loja, porque es la esposa del asambleísta. Es que no hay ciudadano capacitado en Loja que pueda ser gobernador. No lo hay. Es lo que tenemos que entender, que esta mafia política que está en el país está para hacer dinero. Veamos después, cuando termine este periodo, qué tan rico queda el asambleísta y qué tan rico queda la gobernadora. O sea, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Entonces, es lo que tenemos que entender los ciudadanos. Tenemos una oportunidad impresionante en unos meses, elegir de verdad. Ese es el momento de elegir de verdad, pero no elegir en pequeñas minorías,
sino elegir en gran mayoría. Porque si elegimos con un 3-5% de diferencia, el Consejo Electoral nos va a madrugar. Claro. Para evitar que el Consejo Electoral nos madrugue, tenemos que votar en gran mayoría. Porque después viene del 10% el apagón. no habrá un cambio. Claro, viene el apagón y cambian los datos como suelen hacer. Edgar, en toda esta problemática del país, la basofia que usted llama, la clase política tradicional que ha gobernado y se ha repartido el Ecuador en pedazos, ¿hay solución, hay futuro en el país, en la política? ¿Hay esperanza de tener una política decente, con ética, con liderazgo? Hay posibilidades que cambiemos ese tipo de política, pero el trabajo de los ecuatorianos, de todos los ciudadanos, de los 12 millones de votantes, es en este momento trascendental. ¿Qué vemos en el panorama? La misma basura. ¿Quiénes son los que se perfilan candidatos a asamblea en Loja? La misma basura, la misma gente. Y andan haciendo propaganda. Entonces, es lo que tenemos nosotros. Déjeme rechazar. Perdón.